veces se cayó, ya no, el Space no vale, se cayó. Estoy un poco triste, pero bueno, hay cosas mucho más graves para entristecerse, como las noticias de todos los días de lo que sucede en nuestro país. Está con nosotros, él es periodista de Economía e Investigación, coordinador del Observatorio de Gasto Público. Reducción salarial del presidente y su gabinete duró menos de lo previsto, aunque debía durar un año según el decreto original. El aporte del 50% de los salarios de 4 niveles jerárquicos a propósito de la pandemia apenas duró 6 meses. No existen registros públicos del cumplimiento de la medida. Contratación pública, tarimas, trajes de baño, hasta cursos de francés en plena pandemia. Estas son cosas que se dan, que existen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Quiénes nos están gobernando? Leonardo Gómez Ponce está con nosotros. Bienvenido, Leonardo, al programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Carol. Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Realmente fue un año que parece que no pasó nada, pero en realidad pasaron muchísimas cosas. Mientras todos estábamos encerrados y con miedo por el tema de la pandemia, un miedo que todavía no se disipa, pero realmente pasaron muchísimas cosas dentro del plan económico y de la ejecución presupuestaria, del uso que le da el gobierno a los dineros que nosotros le confiamos. Entonces, si podemos comenzar por algo, podemos hablar por el tema de transparencia. Es decir, para abril del 2020 estábamos apenas cumpliendo un mes, casi un poco más de un mes de que estábamos encerrados, recordando que comenzó el 16 de marzo. Nos damos cuenta desde el observatorio que los datos de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, ojo, estoy hablando del Ministerio de Salud, no se habían actualizado en su portal de transparencia desde hace más de un año. Qué terrible. Entonces, los ecuatorianos no teníamos una idea, o sea, estaban desactualizadas desde febrero del 2019. Imagínate. Entonces, nosotros no podíamos como ciudadanos conocer cómo se estaba utilizando el dinero. Y esto nos damos cuenta después de que hubo el problema con la entonces ministra de Salud, que renunció recordarás que hubo una discusión con el Ministerio de Finanzas diciendo, por un lado, que no había plata, por el otro lado, que administre bien. Entonces, no fue posible conocer esas cifras. Obviamente, después se actualizó, pero fue necesario una pandemia y pasar un mes encerrados para darnos cuenta que el Ministerio de Salud no mostraba en qué se estaba gastando el presupuesto o cómo lo estaba haciendo. No habían estas cifras de transparencia que los ecuatorianos tenemos el derecho de saber, ¿no? Por supuesto. Continúa, por favor. Sí, gracias, por supuesto, y que además está dispuesto en la ley de transparencia. Todo documento que se genera de una identidad pública, y mucho más cuando tiene que ver con el desempeño, con el uso de los recursos públicos, debe estar colgado obligatoriamente cada mes en los portales de las instituciones públicas, de las empresas públicas, de toda entidad, no solamente del Ejecutivo, sino también de prefecturas, alcaldías y de las empresas públicas. Eso debe estar a la mano del ciudadano. El equipo de Observatorio de Gasto Público revisó 3.704 procesos de contratación y 671 de régimen especial registrados en el Sistema Nacional de Contratación Pública desde el 16 de marzo, cuando inicia el estado de excepción en Ecuador, hasta el 5 de mayo del 2020, es lo que está hablando en este momento Leonardo. No se vio ningún cambio, no había ninguna transparencia desde el 2019, y claro, cuando nosotros entramos en pandemia queríamos ver estos números o qué se estaba haciendo con el gasto público de acuerdo a la salud. Por eso se vio colapsado el sistema de salud, porque no se había invertido en lo que se tenía que invertir. Entonces vinieron muchísimas cosas de corrupción, pero con el tiempo las cosas que se van denunciando igual se van quedando ahí. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué es lo que pasó con la distribución de hospitales? ¿Qué es lo que pasó con las pruebas PCR, con todo lo que ha venido pasando en este año ya de pandemia? Creo que han existido pequeños cambios, pero cambios que no implican un cambio radical o un cambio de fondo, sino apenas cambios de forma. Por ejemplo, después de la publicación del informe del Ministerio de Salud, del que conversamos, finalmente se actualizó la página web. Después de que se publicó el informe acerca de la contratación pública, en donde encontramos que efectivamente se estaba comprando
desde trajes de baño hasta cursos de francés y alquilando tarimas para la presidencia, muchos de esos contratos simplemente fueron declarados desiertos. Entonces podemos hablar de que hubo pequeñas correcciones en casos puntuales. Pero sin embargo, respondiendo... Además, Leonardo, ¿sí? Espérate, pero además de ser decretado desierto, ¿dónde está la persona que hizo estos contratos? Porque lo único que hago yo es abandonar, pero ¿y quién responde por estos contratos que de no haber habido pandemia probablemente seguían su curso y pasaba este tipo de gasto público a cualquier otra cosa que no es lo que necesita la población? Precisamente, por eso la respuesta es a medias por parte del gobierno. Es decir, sí, se declara desierto el proceso, pero no se da las razones o las explicaciones por las cuales, para comenzar, ese proceso seguía en curso durante una pandemia y una emergencia en donde nos decían que no teníamos los recursos. Y tampoco se da respuesta en lo posterior. ¿Y a quién, el deber de quién es? ¿Del ciudadano, del periodista, del ministro, del ministerio, del presidente, de quién, o de todos juntos unidos, seguir hasta que tengamos esta respuesta? Porque estamos dejando procesos a medias en todos los campos hoy por hoy, ¿no? Porque todas las investigaciones quedan ahí. Existe una corresponsabilidad. Por una parte, acceder a la información pública no es una tarea exclusiva o que solamente privilegia a los periodistas o a las fundaciones que estamos detrás de esta información. Estamos trabajando con información pública que por ley le corresponde a los ciudadanos. El Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudad y Desarrollo somos personas de sociedad civil, es decir, acudimos a los derechos que cualquier persona, cualquier civil, posee desde su ciudadanía. Entonces, desde la ciudadanía pueden hacer auditorías al mismo nivel que nosotros estamos haciendo, al mismo nivel que cualquier periodista puede presentar una solicitud de información cuando algo no le cuadre y exigir, justificado en la lota y respaldado por la ley de transparencia, a que se le entregue esa información en un plazo máximo de 15 días, porque eso es lo que dicta la ley. A veces hay que acudir a mecanismos de presión, estar todo el tiempo llamando y demás. Es un trabajo a veces que cuesta, claro, y lo conoces bien. Pero la ley establece que si una autoridad no responde, podría llegar incluso a ser destituida. Entonces, en nuestro deber como periodistas, como fundaciones, sociedad civil, como ciudadanos, está exigirle al gobierno que nos diga las cosas, que nos dé las cuentas, que muestre las listas, los procesos de contratación de las vacunas, y nosotros debemos exigir, y las autoridades están en la obligación de responder, porque el puesto de presidente, el puesto de ministro, no es un puesto de autoridad y liderazgo, o no solo es un puesto de autoridad y liderazgo, es un puesto de servicio. Del servicio público para la ciudadanía. Pero bueno, apelan al cansancio también de no responder, de no haber no solamente la respuesta, sino los castigos, la destitución, este tipo de cosas, y como no se ve que los procesos avanzan, probablemente por eso se abandonan, como en lo legal sucede muchísimo que las denuncias de violencia de género, por ejemplo, no llegan a su fin porque es tan largo el procedimiento que la gente se cansa y tienes que seguir viviendo, o vas a vivir solamente para hacer denuncias, pero necesitamos respuestas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Tú decías que ha mejorado porque hay procesos que se declararon desiertos. Ahora viene la vacunación. Estamos en otro proceso completamente distinto a lo que sucedía hace un año. Y en la vacunación también existe esta falta de transparencia. De hecho, en el sector salud existe una falta de transparencia desde hace muchísimos años atrás, y no creo que sea algo exclusivo o específico del actual gobierno. Comienza, como lo mencionaste hace rato, por el tema de las redes de corrupción en los hospitales, en el que se vio mezclado varios actores políticos, varios sectores políticos, y no fue algo exclusivo de este gobierno, venía desde muchísimos años atrás, que se había ya instaurado al punto de convertirse en una red. Y actualmente tenemos procesos de contratación que, con ese antecedente, erróneamente el gobierno está manteniéndolos en secreto. Tenemos como sociedad ecuatoriana en este momento una espina clavada en la espalda, que nos dice todo el tiempo: nos están robando en el sector salud. Pasamos encerrados un año mirando cómo los hospitales se estaban descalabrando por el número de contagios y porque no daban abasto y porque no había medicinas, ya no solamente por COVID, sino también por otros casos esenciales. Y con ese antecedente, el gobierno erróneamente ahora declara procesos de salud como secretos,
Exacto. Wow. La Contraloría es la entidad que tiene que estar detrás de ver estos fondos, que estos fondos públicos estén. ¿Hace una buena gestión o es a medias? El tema de la justicia es bastante cuestionable en el sentido de que sus esfuerzos se quedan también a medias. Hay procesos por parte de la Fiscalía y de la Contraloría bastante destacables en casos de corrupción que han avanzado, al menos en los últimos años, a un ritmo que no avanzaron antes. Y hay que destacar eso. También. Sin embargo, a veces también se ven limitados por un tema de voluntad política, a mi parecer, que les impide conseguir resultados efectivos. Es toda una cadena. Claro. Es decir, hay solicitudes en este momento desde diferentes sectores, desde las entidades de control, para que se revele la lista, por ejemplo, de los vacunados. Hay un juez que ya ordenó que se revele el nombre, las listas de quienes van a vacunarse, de quiénes fueron los primeros de vacunados. Pero el ministro de Salud simplemente dijo que no. Y llevábamos 2 ministros de Salud y los 2 han dicho que no. O sea, pero también, ¿qué es lo que le pasa a la ciudadanía que nos quedamos así como impávidos frente a lo que está pasando? Y yo siempre digo que ahora todos tenemos un medio de comunicación que son nuestras redes sociales, donde podemos reclamar nuestros derechos y saber y pedir transparencia, sobre todo en esto que ha sido, creo que lo más inhumano que ha podido vivir el mundo entero cuando vemos estos actos de corrupción y cuando se refieren a la salud de todos los seres vivos, ¿no?, en el planeta. Es súper lamentable. No se revelan las listas del Ministerio de Salud, el ministro de Salud simplemente dice no y se le acepta como respuesta y se acabó. ¿Qué debemos hacer nosotros, Leonardo, como dices tú y como dice Carol? O sea, ¿en dónde ingresar o qué hacer? Claro, como ciudadanos, pues ver exigir qué está pasando. ¿Cómo hago yo? Mejor dicho, ¿cómo me ingreso? ¿En dónde me ingreso? Que me den respuesta de todo eso. Por supuesto. Lo primero que hacemos, por supuesto, es ingresar a las redes sociales porque es nuestro canal de desahogo principal. Pero aún así, las redes sociales no son digamos, el mejor termómetro para medir a la opinión pública. Sin embargo, como ciudadanos, en posesión de nuestros derechos y de mecanismos de transparencia que se nos confiere desde la ciudadanía, podemos iniciar acciones como, por ejemplo, una veeduría ciudadana. Desde Fundación Ciudad de Desarrollo iniciamos una veeduría al proceso de compra de vacunas. Porque si vamos a avanzar en los procesos de vacunación, lo primero que debemos hacer es revisar cómo se está realizando este proceso de contratación. El informe todavía va a demorar. Hemos llevado varios meses solicitudes de información, insistencias y estamos buscando y presionando a entidades para que nos entreguen. Hemos presentado solicitudes de información, requerimientos al Ministerio de Salud, al ARCSA, a la Presidencia, a la Procuraduría. Algunos nos han respondido, otros no todavía. Fuera de incluso ya de vencerse el plazo, pero hay que seguir insistiendo y en los hallazgos que podemos encontrar en este momento. Te puedo mencionar, por ejemplo, que en el portal de compras públicas, en el CERCO, no existe hasta el momento ningún proceso de contratación referente a vacunas registrado. Asumimos que es por la modalidad de los procesos de contratación que están utilizando, pero eso es algo que demuestra nuevamente la discrecionalidad que mantiene este gobierno en ese sentido. Y ¿es discrecionalidad? Debemos seguir insistiendo. ¿Es discrecionalidad? O sea, están tomándolo... Lo mantiene secreto. Claro, pero ¿por qué no debería ser así? Deberíamos entrar y ver cuál ha sido de qué forma se hicieron estas compras de vacunas y dónde están y dónde está esta lista y cómo va a ser el proceso muchísimo más transparente. En época de... ¿Cuánto nos costó? ¿Y cuánto les costó? Claro, ¿cuánto costó las vacunas, no? Y en época de elecciones, me imagino, ¿cómo ves tú, Leonardo, la situación? ¿Hay más respuestas o hay menos respuestas o todo está más confuso? ¿Por parte de quién? Porque me imagino que los candidatos piden como bandera de campaña que hayan respuestas o culpan al uno, culpan al otro, se asumen cosas que no se debieron. O sea, en realidad podría existir más aceleración de parte del gobierno por esta época mismo de elecciones, de que quiere en algún momento ya muy cercano salir bien. ¿O están queriendo de hacer las cosas bien, digo, por esta época mejor, por lo que está pasando? ¿O no? ¿Es igual o es todo más confuso o no les importa nada? Personalmente considero que una de las falencias del actual gobierno es su comunicación. No son buenos comunicando, no son buenos contando. Y eso se evidencia. Los candidatos tienen sus opiniones al respecto, pero lamentablemente en sus planes de gobierno
no se evidencia un programa efectivo del cómo van a hacer ciertas cosas. Es decir, un plan económico. Tenemos muy claro qué candidato representa a la derecha y cuál candidato representa a la izquierda. Pero ninguno de los dos se ha dado el tiempo de explicar el cómo. Personalmente he visto que en estas elecciones se han disparado las propuestas en TikTok, se han disparado, ni siquiera propuestas, se han disparado en TikTok a bailar, a posar, a hacer trucos de magia, a rescatar perros con superpoderes. Nada más, claro, hacer más populares nada más, cero propuestas. O propuestas demagógicas. Cero propuestas. Exacto. Entonces, en este momento que iniciamos la segunda vuelta del balotaje, lo que tenemos que buscar es que no nos digan solamente el qué, sino que en este momento digan el cómo. Van a modificar esto, el tema de la vacuna. Sí, me molesta como ciudadano no poder vacunar a mi madre como lo hizo cierto ministro que salió huyendo. Me molesta no poder tener claridad respecto a la administración de vacunas. Y esa misma es la opinión de algunos de los candidatos que lo dicen oportunamente, sea por Twitter o en las entrevistas. Sin embargo, más allá de su opinión personal, como la que estoy dando en este momento, ¿cómo van a resolver esto? Y hay una falencia tremenda de esa explicación. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, entonces ese es un buen argumento de campaña. Entonces, ¿quién tiene el cómo? Y de no propuestas demagógicas, sino realistas de cómo lo van a hacer en una época que se viene mucho más difícil y más dura ahora, luego de la época de elecciones, y quién será elegido como presidente de la República. Como coordinador del Observatorio de Gasto Público, Leonardo, ¿dónde podemos nosotros ingresar para ver la información que ustedes tienen colgada? Porque ustedes es la información que recaban, que de pronto es mucho más fácil para el ciudadano saber qué es lo que realmente está pasando y ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Por supuesto, todos los informes que nosotros publicamos están disponibles en la página web www.gastopublico.org. En los informes nosotros procuramos de toda la información que nosotros recabamos, documentación, incluso los análisis que hacemos en bases de datos, entregárselas a la ciudadanía para que pueda incluso hacer sus propios análisis y, si desea, como ciudadanía, realizar sus propias veedurías, presentar sus propias acciones legales, realizar también su control como ciudadanos del dinero que se está utilizando, que a la final no es dinero del candidato, no es dinero del gobierno, es dinero de nuestro bolsillo. El dinero de los ecuatorianos es el que se está usando para comprar carreteras o cualquier otra obra. Por eso es nuestro derecho. Entonces, ya Leonardo Gómez Ponce lo ha dicho, está la página web, podemos entrar, informémonos, estamos en épocas de elecciones, estamos en una época súper complicada. Lo mejor es la información, lo mejor es saber qué es lo que está pasando para elegir bien y que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora, que ha sido terrible, y no solo pasa en nuestros países, en nuestro país, sino en todos los países de la región, donde se ve un alto nivel de corrupción y ha sido muchísimo más visible en esta época de pandemia, porque claro, están jugando con vidas humanas. Entonces estamos viendo que es inhumano lo que está pasando. Lo de las vacunas, como tú lo dijiste, entrar al plan de vacunaciones C, yo lo he dicho acá todos los días en la radio, ha sido muy complejo, porque el sistema es deficiente, porque no hay capacidad, hay engaños en ciertas áreas y hay muchísima gente que estuvo molesta y se hicieron muchos reclamos y el sistema ha mejorado, pero de todas formas todavía hay mucha gente que no se ha inscrito y además no sabemos, nos registramos, una vez que nos registramos tampoco sabemos si van a haber las vacunas, o sea, todo es un futuro incierto. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar acá con nosotros, un abrazo grande. Leonardo Gómez Ponce, ¿quieres decir algo más antes de despedirnos? Pues a animar a las personas a que revisen la información. Todo ciudadano tiene derechos y puede hacer uso de los mismos. Revisen los portales de transparencia de cada institución pública. Recaban información, la información de los presupuestos, incluso las actas donde están los registros de los funcionarios que están trabajando en esa entidad. ¿Cuánto ganan estos funcionarios? Todo está disponible. Lo que necesitamos es que los ciudadanos revisen y se empoderen de esa situación para que puedan ver en qué se está gastando su dinero. Increíble, y después de eso incluso puedan cuestionar con mayores argumentos o tomar acciones legales incluso si consideren. Increíble, eso es lo que tenemos que hacer entonces, participar. Somos corresponsables de lo que está sucediendo, entonces no nos durmamos, veamos, entremos a estas páginas y enterémonos un poquito más de qué es lo que está pasando y qué está pasando con los fondos públicos en todas las entidades públicas. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos. Gracias, Leonardo. Un aplauso para despedirlo, Leonardo. Gracias, Carol. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros en este FM Mundo Live. Ya volvemos.